En la NBA hay una epidemia de lesiones de tendón de Aquiles. En las últimas 34 temporadas hubo un acumulado de 45 rupturas de este tendón, pero en la última temporada, solamente en el último año, hubo 8. Hoy quiero hablarte de esta lesión y darte algunas ideas para que puedas aprender cómo prevenirla o rehabilitarla si es que ya la sufriste. Esta es otra de las lesiones más temidas en el mundo de los deportes dinámicos como el fútbol o el básquet. Seguramente ya escuchaste que varios deportistas sufrieron esta lesión, como Gago en el mundo del fútbol o Kevin Durant en la NBA, y el último caso, que fue el más llamativo porque fue en la última etapa de los playoffs, de Tyrese Haliburton. Las estadísticas de la NBA muestran que entre los años 1990 y 2023 el promedio de lesiones de Aquiles por temporada era de 1,36, pero solamente en esta última temporada 2025 hubo 8. Y esto es alarmante y está llamando la atención de muchas personas del mundo de la salud, porque no solamente se está dando en deportistas veteranos, también se está dando en muchos deportistas jóvenes e incluso rookies. Y lo peor de todo esto es que todas las lesiones fueron sin contacto, sin ningún traumatismo directo. Como ya sabes, me encanta tratar de detectar patrones en común de estas lesiones, sobre todo cuando son sin traumatismos de por medio, para que podamos entender el factor biomecánico de estas lesiones, es decir, cómo se producen a través de un mal movimiento. Cuando aparecen estas seguidillas de lesiones en algunos deportes o en algunos equipos, los equipos médicos tratan de detectar cuál es el factor en común para poder trabajar la causa y prevenir futuras lesiones. Pero hay algo que a mí siempre me llama la atención cuando aparecen estas situaciones. Me pongo a analizar cuáles son los factores que consideran estos equipos médicos para empezar a analizar, y siempre veo que se lo atribuyen al equipamiento, como pueden ser las zapatillas o cualquier tipo de indumentaria, al campo de juego, al dinamismo del juego, ya que el deporte avanza y no es el mismo estilo de juego el que se tiene hoy en día en ningún deporte que el que se tenía varios años atrás. Y el que más escucho definitivamente es el sobreentrenamiento o la cantidad de competencia repetitiva que tienen en cortos periodos de tiempo. Pero nunca escucho hablar a estos equipos médicos del tipo de entrenamiento que realizan estos deportistas dentro del gimnasio para trasladarlo al campo de juego. Casi siempre están buscando factores externos al deportista que puedan generarle una lesión. Pero hoy te voy a mostrar el mecanismo de lesión con una explicación biomecánica. Vas a ver que en diferentes deportes, en diferentes terrenos de juego, con diferentes zapatillas, las lesiones se dan con el mismo mecanismo. Mientras te voy mostrando diferentes situaciones en las que se da esta lesión, quiero que veas que en todos hay diferentes contextos externos como zapatillas, campo de juego o deporte, pero lo que es igual es el mecanismo de lesión. Fíjate que en todos la ruptura se da cuando el talón llega casi a nivel del suelo y la rodilla está casi en una completa extensión. Pero para que entiendas por qué este es el mecanismo de ruptura, tengo que explicarte un poco de anatomía para que entiendas cómo está formado este tendón de Aquiles y qué cosas lo ponen en tensión y con riesgo de romperse. Para no aburrirte te explico brevemente. El tendón de Aquiles es una extensión de los músculos gemelos o gastrocnemios y el sóleo, que es un músculo que está por debajo de los gemelos. Su mayor tracción se da por los gemelos, y este grupo muscular tiene inserciones por detrás de la rodilla y por detrás del talón, lo que hace que su función sea flexionar la rodilla y a la vez hacer una plantiflexión, es decir, bajar la punta del pie. Por el contrario, se estira cuando subimos la punta de pie o bajamos el talón y extendemos la rodilla. Si ambas cosas se dan en conjunto, le estamos poniendo un exceso de tensión a toda esa musculatura y a ese tendón que ante una sobrecarga, un contacto o alguna situación caótica puede generar su ruptura. Este gesto del básquet, que se conoce como el false step, si está mal ejecutado puede hacer que la punta del pie suba mucho o el talón baje mucho, al mismo tiempo que la rodilla se extienda al máximo. Y con ese mismo mecanismo es con el cual los 8 jugadores de la NBA de este año se lesionaron. Pero fíjate que no tiene que ver con el básquet nada más. Es el mismo mecanismo que se da en jugadores de NFL, en personas comunes y corrientes, por ejemplo, haciendo algo tan simple como empujar un auto, o incluso en personas entrenando en el gimnasio que se están preparando para cosas como el running con zapatillas deportivas normales. Por eso cuando veo tantas situaciones comunes con el mismo mecanismo de lesión me surgen varias preguntas. Si ante distintos terrenos de juego, distintas zapatillas, distintos deportes, la lesión es la misma, ¿de verdad le vamos a atribuir el problema a las zapatillas? Y la mala calidad de ese gesto probablemente ya se venía repitiendo previamente a la ruptura. Esto lo podemos suponer ya que muchas de las personas que se lo rompen presentan cierta degeneración previa de ese tendón. De hecho, Haliburton, el último jugador en sufrir esta lesión en la NBA, ya venía sufriendo de dolores y sobrecarga en esa pantorrilla derecha. Existen diferentes factores que se combinan para que este gesto esté mal ejecutado y sea riesgo de lesión. Y uno de los peores factores para mí es la elongación o la movilización pasiva. Muchísimas de las personas que miran mis videos no están suscritas a mi canal. Así que si te gusta este tipo de contenido y querés enterarte cuando subo videos como este, suscríbete y dale un me gusta, que también nos ayudas a llegar a más personas que lo necesiten. Y por pasiva me refiero a que no tiene un freno muscular en el rango articular y está siendo movilizado por una fuerza externa. Mira este ejemplo. Imagínate que mi dedo tiene un rango de movilidad que llega a un tope si yo lo hago solamente con mi músculo, el músculo de mi dedo.
Ahora mirá cómo ese tope pasa de largo cuando yo tengo una fuerza externa que lo empuja y llego a un tope que me hace doler el dedo, me lastima la articulación. Uno puede pensar que de esta manera está ganando rango articular, pero el costo asociado a eso es que la articulación está sufriendo muchísimo. Y quizás durante esa movilización o elongación no sientas dolor o no sientas el síntoma, pero es probable que ante una situación caótica como las que se dan en el deporte, con un gran impacto de por medio, ese síntoma aparezca. Esa fuerza externa que hace una movilización pasiva no siempre es otro miembro tuyo que te empuja. También puede ser la fuerza de la gravedad que empuja tu talón hacia el piso, por ejemplo, en estos casos. Mirá cómo le prestamos atención a estos detalles con alumnos propios de nuestro programa. Este alumno estaba haciendo un ejercicio con apoyo dividido como si fuera una estocada. Su pierna de atrás no estaba controlando qué tanto llegaba a esa dorsiflexión, es decir, qué tanto bajaba ese talón hacia el piso con sus propios músculos. Al no controlarlo con su musculatura, empezaba a sufrir el tobillo. Le tomé una foto en ese momento para que veas cómo se ve la tensión de ese tendón de Aquiles que se empieza a ensanchar de tanta tensión que tiene. Y mirá la diferencia en esta otra foto donde logramos que ese tendón genere un agarre más potente y proteja esa articulación. ¿Notás la diferencia en la imagen? Bueno, este tipo de limitaciones con tensión muscular de los rangos articulares no sirve buscarlo solamente de una articulación a la vez. Necesitamos entender cómo se relaciona esa tensión, por ejemplo, del tendón de Aquiles en el tobillo, con el gemelo y los isquios a nivel de la rodilla y con tus glúteos a nivel de la cadera, por ejemplo. Estas conexiones se dan a través de cadenas miofaciales y entender cómo funcionan en conjunto y no de manera aislada ayudan a protegerte de un montón de rangos lesivos o rangos problemáticos para tus articulaciones. Y la clave está en reeducar a tu cuerpo para que use bien esas cadenas miofaciales, pero en los patrones de movimiento que más utilizamos como seres humanos, que como ya sabes y te repito en todos los videos son 4: estar de pie, caminar, correr y lanzar. No es necesario que los ejercicios en el gimnasio sean 100% idénticos a estos 4 patrones que te nombré. Lo importante es que empieces a tomar patrones asociados o derivados de estos 4 gestos, que como te conté en otros videos incluyen muchas rotaciones de columna, descarga de peso alternada entre distintos puntos de tu cuerpo y oscilación alternativa entre miembros superiores y miembros inferiores. Y acá, algo que no parece tan importante pero realmente lo es la utilización de las rotaciones de columna para trabajar sobre tus miembros inferiores. Las rotaciones de columna terminan siendo fundamentales para ayudar a que tus piernas se muevan de la manera correcta. Mira este caso de uno de nuestros alumnos donde estábamos trabajando sobre su dorsiflexión, las tensiones de su tobillo a través de las rotaciones de la columna. Aunque no parezca en este gesto, el mayor trabajo lo estaba sintiendo a la altura de su tobillo. Y estos 4 patrones que te vengo nombrando tienen un timing, una proporción o unos ratios de movimiento entre los distintos segmentos para no poner en riesgo tu estructura. Con estas proporciones o este timing me refiero a que hay un momento para que ese talón se empiece a despegar del piso en relación a cuánta extensión de rodilla estás haciendo. Supongamos que estos son los 2 extremos del gemelo. Por acá la inserción del Aquiles en el talón y por acá la inserción del gemelo a nivel de la rodilla. Si mi talón está muy bajo o está bajando al mismo tiempo que mi rodilla se extiende al máximo, generamos demasiada tensión y pone en riesgo el tendón de Aquiles. Y acá lo podemos ver en la lesión de Kevin Durant, también jugador de la NBA, en donde su talón está muy bajo, casi tocando el suelo, mientras su rodilla se empieza a extender hasta llegar a un rango muy amplio. Claramente se le desfasó ese timing y su talón empezó a despegarse del piso muy tarde en relación a la cantidad de extensión de rodilla que había arriba. Estas relaciones entre distintos segmentos, el timing, las proporciones o estos ratios como le llamamos nosotros, se entrenan y se potencian para que este deportista esté adaptado a este tipo de movimientos de la manera correcta y no sufra riesgos de lesiones en el campo de juego. Este tipo de análisis minuciosos es el que la mayoría de estos equipos médicos no quieren o no saben hacer y le restan importancia, pero se ve claramente cómo hacen la diferencia. En conclusión, si muchas personas sufren la misma lesión con un mecanismo prácticamente idéntico, a pesar de estar en diferentes contextos, diferentes zapatillas, diferentes terrenos de juego o incluso diferentes deportes, ¿no crees que es más efectivo empezar a analizar y mejorar los mecanismos de movimiento que produjeron esa lesión en vez de culpar a los factores externos? Realmente espero que podamos empezar a ver la importancia de analizar la biomecánica ante estas situaciones. Son detalles, pero son los detalles que nadie está analizando y mientras tanto las lesiones siguen surgiendo una tras de la otra. Pensalo y analizalo en cualquier otro tipo de lesión y después me dejas en los comentarios qué te parece. También si te gusta este tipo de análisis de diferentes lesiones que venimos haciendo, déjame alguna otra lesión que quieras que analice en los comentarios y la considero para nuevos videos. Y no te olvides de suscribirte que me ayudas un montón. Nos vemos pronto.